Y voy a poner ya que estoy. Bueno, de acuerdo. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 11, 12 de taller, ya perdí la cuenta. Eh, los temas que vamos a ver hoy son corriente alterna y diodos, básicamente una introducción a uno y la explicación bien, un poco más detallada que la vez que lo vimos con Enrico en los ejercicios de Enrico del tema diodos. Y bueno, básicamente eso, ya las clases siguientes vamos a ver osciloscopio, diodos en alterna y los siguientes temas. Yo voy a apagar la cámara, así tengo un poco mejor de señal. Y voy a poner a compartir pantalla para que se vea el whiteboard. Perfecto, calculo que ahí se debería estar viendo. Déjenme que lo confirme. Perfecto. ¿Se ve el whiteboard? Me dicen que sí. Perfecto, entonces, genial. Buenísimo. Bueno, como dice acá, clase número 12, porque tomé como clase 11 la que vimos los problemas de Enrico, ya que por ahí tiene algunas explicaciones teóricas, así que por ahí si tienen alguna duda con diodos de teoría de hoy, ahí tengo una pequeña introducción a lo que es diodos. Y bueno, y corriente alterna, que es básicamente la base de lo que es taller y laboratorio después del primer parcial, y rumbo al segundo parcial y trabajo final, va a ser todo trabajo con corriente alterna. Recuerden, bueno, que cualquier de las clases o videos anteriores están en este link, que es bit.ly/T mayúscula y minúscula L mayúscula 2020, y también que lo suben los chicos de ADEM al YouTube. También está en mi perfil de YouTube también, lo subo yo. Y bien, les voy a pedir si pueden que silencien los micrófonos, así no sale grabado. Y bien, perfecto. Bueno, vamos con el tema de corriente alterna. Corriente alterna básicamente es un cambio de lo que nosotros veníamos viendo en los distintos temas. Voy a poner acá corriente alterna, texto. Ya que, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna es básicamente cuando la fuente de tensión o de corriente de nuestro circuito no emite un valor continuo, un valor constante. Bueno, obviamente cuando trabajamos con corriente continua es porque el valor es siempre continuo, es siempre constante, y si dibujáramos un diagrama XY, bueno, no XY, sino un diagrama de una función F, que puede ser el voltaje o la tensión o la corriente, y los dibujáramos en función del tiempo, estos serían siempre continuos, constantes. Si yo tengo una fuente que me aporta 5 voltios, en cada momento me estaría aportando 5 voltios. Y si yo tuviera unas resistencias por ahí, y esto significara una corriente, la corriente también sería continua, y supongamos que no sé, que fuera de 5 miliamperios, bueno, entonces 5 miliamperios en cualquier momento de tiempo que yo decida analizar el circuito. El tiempo no pasa a ser una variable de interés, esa está horrible, pero bueno, se lo disculpar. ¿Hace suma alguien más? Perfecto. Bueno, bien, esto sería en corriente continua. Vamos a ponerlo arriba. Corriente continua. Es el CC. También puede ser DC, porque en inglés esto es direct current, o sea, corriente directa, por así decirlo. Bien, cualquiera de las dos es válida, o sea, significan que los valores aportados de tensión o de corriente, también hay fuentes de corriente, solamente que no se ven, pero si tuviera una fuente de corriente, aportarían los mismos valores sin importar el tiempo en el que se metan. Con la corriente alterna no es así. En la corriente alterna, nosotros las fuentes, en general de los casos, nos van a aportar una senoidal. Senoidal pues tiene forma de seno, función seno. También pueden hacerse con función coseno, eso también tranquilamente, pero lo vamos a ver más adelante porque las fuentes generan senos.
Eh, ¿Puede haber cosenos? Sí puede haber cosenos, pero en ciertos casos especiales que, bueno, no se ven al inicio, sino que son un caso particular, que son los circuitos RC. Bien, bueno, dicho esto, corriente continua CC, voy a ponerle acá corriente alterna, que esto es A, no, perdón, CA, que también puede ser AC. Obviamente acá es donde todos hacen el chiste de que AC/DC es porque eh, simbolizan la corriente continua, la corriente alterna, bla, 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 tiene un rayito entre medio, sí, porque uno de los que fundó AC/DC estudiaba ingeniería electrónica o algo así. No me acuerdo bien cómo es el tema, pero bueno, de ahí viene el nombre. Bien, ¿por qué nos interesa estudiar el tema del seno? Porque el seno, si nosotros dibujamos esto y decimos que, continuando el gráfico, supongamos, vamos a analizar solamente a partir del cero. El cero vamos a decir que es este. Este es nuestro punto cero, este es nuestro eje del diagrama, y acá tenemos el tiempo, y esto fuera el voltaje. Acá el voltaje va a ser en minúscula, y también la corriente va a ser en minúscula, porque las mayúsculas, como les decía otra vez, simbolizan valores continuos o constantes. En cambio, cuando el valor varía en el tiempo, se pone una minúscula. Entonces vamos a poner una B o una I, según lo que estemos representando, en minúscula. Bien. El seno básicamente tiene la propiedad de que en cero vale cero y en 2pi, que es 2pi, esto sería la frecuencia, en 2pi vuelve a ser cero. 2pi es un giro completo. ¿Por qué un giro completo? Porque si nosotros dibujáramos un círculo, y acá vengan a ver mi horrible dibujo, esto va a ser un círculo, si trazáramos un eje XY en este círculo, y dijéramos que tenemos un vector es una flecha, básicamente, que va recorriendo un cierto ángulo entre 0 y 360 grados, lo que vamos a tener acá, está tratando de entrar alguien, lo que tenemos es un giro de 360 grados de este vector, que puede estar acá, después puede estar acá, después puede estar acá, según el tiempo que esté pasando, puede estar acá, bueno. Y en un momento, cuando termine de girar, va a volver a estar acá y va a seguir, o sea, es un giro continuo. Suponga que esto es como una rueda que va girando, bueno, un giro completo son 2pi. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Los 2pi estos son radianes. Creo que por ahí está el chiste de cuando siguen alguna página de ingeniería que les dice, no, la calculadora estaba en radianes. Bueno, los radianes son estos. Los radianes son como un análogo a los grados, es otra medida de giro, por así decirlo, solo que en vez de tomar entre cero, no sé, por así decirlo, 90, 180 y 360 grados, que es lo que estamos acostumbrados a ver y lo que son un giro, esperen que termino con 360, son grados, bueno, eso no es un grado, pero no importa, es el circuito de ahí arriba. 0 grados es, bueno, cuando estamos acá, 90 es cuando estamos a 90 grados, bueno, en un ángulo recto, 180 es el llano, 270 sería también importante, pero casi nunca se lo toman en cuenta, y después tenemos el 360, que es nuevamente el giro completo, y 360 es básicamente igual a cero, porque 360 grados es estar parado en el mismo lugar donde estamos. Si alguna vez dicen que su vida dio un giro de 360 grados, es que está completamente igual. Cuando quieran decir que tuve un calor rotundo, es 180, es completamente lo opuesto. Bien, esto es en el caso de los grados. Uy, hay que haberlo escrito, pero bueno. Grados. Si nosotros lo miráramos en radianes, voy a poner rad, que es la abreviatura de radian, y si se fijan en la, si se fijan en la calculadora, cuando quieren configurarla, les va a aparecer, creo que apretando
el Alt o el Shift Alt, les va a salir para configurar eso, por ejemplo. Les puede salir la G de grade, la R de radian y la D de degree, que también es grado. Pero es otra forma de grado. Es el grado con G, si no me equivoco, es el grado con hexadecimal, que o sea que van de 60 segundos es un minuto, 60 minutos es un grado, y el degree es el grado decimal. O sea que tú puedes tener un ángulo de 90,5 grados, y que 90,5 grados sería, bueno, sería como 90 grados y 30 minutos, por así decirlo. Es la equivalencia. Uno está en base 6, otro está en base 60 y otro está en base 10. No le va a afectar a la situación, simplemente es un detalle, pero el radian sí. El radian tiene una particularidad de que 0 radianes es cuando no saliste de nada. Si se fijan en este gráfico tiene radianes, y lo van a ir viendo. 0 está acá, o sea, está en 0. 90 grados es lo mismo que decir pi sobre 2. Pi sobre 2 es 90 grados, que si se fijan, si van viendo el dibujo este gráfico sería, cuando está en 0, el vector está acá. Cuando está en este punto, el vector está acá. Cuando llega al 90, que es el punto más alto acá, va a estar, bueno, supongamos que se me quedó muy alto. Este sería por acá más o menos. Está acá. Fíjense que esto es análogo a las alturas, o algo así. Vamos a poner las alturas acá, si me voy guiando. Es más o menos 2 cuadraditos de altura. Si miramos este, más o menos está a la altura de acá, así que vamos a ponerlo por acá más o menos, pero me quedo un poco lejos, por acá. Cuando esté en 180 va a estar acá, a la altura inicial más o menos. Cuando esté acá abajo va a estar por acá. Y cuando esté en, no sé si hacemos una flecha acá, va a estar más o menos acá. Y cuando esté en 0 nuevamente va a estar acá. Y si se fijan, si eso después le hicieran un trazo de lo que se fue dibujando, bueno, no fue muy prolija mi caligrafía o mi dibujo, pero estoy haciendo así. Y así es la forma del senoidal, es el vector este que va dando vueltas. Básicamente es la representación, esta es punto a punto, y que se va haciendo el dibujo este, pero es un versor que va dando, un vector que va dando vueltas, en realidad también es un versor porque va entre 0 y 1. Entonces dice que esto es un menos 1, y esto es un 1 de altura, porque después lo puede multiplicar por cualquier valor y va a tener la altura deseada. Y en 0 va a ser 0. Bien, básicamente eso es lo interesante en cuanto a gráficas. Y entonces, el pi sobre 2 es el 90 grados, que si nos fijamos cuando está en pi sobre 2, que es este, el seno alcanza su punto máximo, que es 1. Y el seno de 90 grados, bueno, lo vieron en el ingreso, eso es 1. No lo voy a hacer en rojo porque está en ese color, así que lo voy a marcar en rosa. No, tampoco, porque no se va a ver. Vamos a marcarlo en naranja. Tampoco se va a ver. Vamos a marcarlo a ver si hay un verde. O algo que resalte un verde. Bien. Ese punto es 90 grados. Este punto era 0. 180 grados, bueno, si 90 grados es pi sobre 2, 180 grados por regla de 3 simple va a ser pi. Esto no es un pi, pero bueno, ahí, pi, que estamos acá. Y eso es 180 grados. Si se fijan, es este punto, donde vuelve a pasar por 0. Solo que, ¿qué diferencia hay entre 0 y pi? El sentido en el que va el sentido de crecimiento, por así decirlo. Si lo miramos, cuando empieza en 0, la flechita, si hacemos la derivada, por así decirlo, va para arriba. Y cuando llega acá, la flechita viene para abajo. En uno está subiendo y en otro está bajando. Esa es la diferencia entre los 0 y los 180 grados. En uno, acá va a empezar a subir a valores positivos, de 0 a 1. Después de 1 vuelve a 0. Y después, que acá están los 180 grados. Y se fijan, después del 180 o de los pi radianes, empieza a tener valores negativos. Simplemente ese detalle. Después, el otro valor sería 270 grados, que es 3 pi sobre 2, 3 medios de pi, que es básicamente es 1,5 pi, un pi medio. Se fijan, 0, medio pi, 1 pi y medio. Y finalmente 2 pi, que es el valor de 360, donde el dibujo vuelve a tener, bueno, acá obviamente es menos 1, porque es el siguiente, o sea, es como cuando está en este punto, vale menos 1. Y acá en 360 vuelve al 0. Entonces, esto es
2pi. No puse el 70, por eso se saltea el 3pi sobre 2. Pero bien, ¿qué es lo interesante de esto? Que 2pi es lo que se llama frecuencia fundamental de giro, por así decirlo. En cualquier caso que ustedes no les den el dato, la frecuencia general es 2pi, o les van a decir entre 0 y 360 grados. Bien, ¿a qué venía todo esto? A que ustedes, cuando analicen la función que les van a dar, una función que va a ser voltaje, con B minúscula, en función del tiempo, ya empezamos a hablar de que es en función del tiempo, va a ser igual a Bmax, o B máxima, o Bp, que es B pico, es el valor máximo que puede alcanzar, es la amplitud de ese senoidal, ya lo vamos a ver, por seno de omega t. Omega, esto es parece una W, pero es un omega, si se fijan en la letra griega, si se fijan en la letra griega, omega es como una W minúscula, omega por t. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije que el voltaje es función del tiempo, así que la única variable de esta función es esta t. Los otros son todos datos. ¿Por qué? Porque B pico es el valor máximo que voy a alcanzar. En este caso, si se fijan en el dibujo de arriba, voy a ver si lo puedo poner un poquito para abajo. Ahí era 1. Se fijan, acá tiene un 1. Uy, eso no tenía que pasar. Acá tengo un 1. Y acá tengo un menos 1. Entonces, por ejemplo, si me dicen que mi fuente tiene un valor pico, voltaje pico de... Esperen que se está sumando alguien. Ahí entró, sí, puedo entrar. Un voltaje pico de 5, bueno, entonces puede alcanzar, va a ir de 0 a 5 voltios, porque esto es 5 por la senoidal. La senoidal, esta simple identidad, va entre 1 y menos 1. Entonces, al multiplicarlo por un valor n, o b pico, va a ir entre 0 y ese valor. Si lo multiplico por 5, va a ir entre 0 y 5, y si lo multiplico en 100, va a ir entre 0 y 100. Eso sería el valor que tendría acá. Por ejemplo, si yo fuera multiplicándolo por 5, bueno, en vez de tener entre 1 y menos 1, iría entre 5. Supongo que es un 5 y no es una S. Y menos 5. Y sería, bueno, sería la misma forma, solo que proporcional al hecho de que valga 5 y menos 5. Eh, pero bien, aquí iba. Bien. Este WT, el W es lo que se llama la frecuencia fundamental del seno, o de la función seno. Que si no les dicen ningún dato, va a ser 2pi. Básicamente. Entonces, ¿qué pasa con el 2pi? O con el tiempo que vaya a tardar, el tiempo lo van a medir en pi, les aviso. O les van a dar una frecuencia en un tiempo determinado. Eh, si les dicen que pasa, cuando pasa pi, entonces ustedes van a tener pi sobre 2pi, esto le va a dar un medio, y el seno de un medio, bueno, esto es 0. Eso depende para poder cambiar de una posibilidad a otra. El 1 medio sería en el caso que tuvieran el degree. Pero bien, en la mayoría de los casos, esta W no la van a tener. Y les van a decir que es el seno de una cantidad de tiempo determinada, dándoles la frecuencia en tiempo. Entonces ustedes van a tener que ver qué tiempo está transcurriendo. Pero bueno, eso no es lo importante, lo fundamental, sino saber que hay ciertos parámetros que sí son importantes y que hay que saber de la función seno. La función seno, para empezar, tiene un parámetro llamado amplitud, que es la altura máxima. Esperen, ¿se sumó alguien? Que es la altura máxima que puede alcanzar mi senoidal. Esto se llama amplitud, pero en el términos de taller laboratorio lo vamos a llamar voltaje o corriente pico. Esto es válido para el voltaje, pero también para la corriente. Recuerden que la corriente es voltaje sobre resistencia, así que si pasa por una resistencia, yo voy a tener una corriente I sub T
no, perdón, I sub t no, I dt, que va a ser igual a una I pico o una I máxima. Bueno, supongo que es una P. Por el seno de omega t. Bien. Y esta I, esta corriente, también va a tener la misma forma, esta del seno, y en vez de ser B pico, eso no tiene que pasar, volver para atrás, ¿está? En vez de B pico voy a tener una I pico. ¿Es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de los parámetros, no estamos en cuestiones de nomenclatura, pero sí, también puede ser una I pico. ¿Por qué se pone en mayúscula? Porque es un valor fijo. Va a valer 5 voltios, va a valer 7 amperios, 7 miliamperios. No sé, es el máximo. Es un valor fijo, es un valor ya dado. Y después el otro valor de interés es el de la frecuencia o el del periodo, bueno, pueden verlo. Es el tiempo que tiene que pasar, esto es el periodo en realidad, de mayúscula, que es el tiempo que pasa entre que la función pasa dos veces por el mismo lugar. Entonces, entre 0 y 360, ¿recuerdan lo de las flechas? Una cosa es pasar por el mismo lugar, por el mismo punto, y otra cosa es pasar por el mismo punto con el mismo sentido. En este caso, por eso dibujar las flechitas, el seno va para arriba y en este va para abajo. Pero en este vuelve a ir para arriba. Entonces, esto es lo que se llama el periodo. Mi periodo t de tiempo. Es cuánto tiempo pasa entre que se cumple un ciclo completo de la función. Bien, y ese periodo también se lo tendrían que dar. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que la frecuencia f es igual a 1 sobre t. O sea, es 1 sobre el periodo. A ustedes siempre que tengan un problema les van a dar o la frecuencia o el periodo y el voltaje pico. Y ustedes van a tener que calcular, bueno, algún valor que tengan de interés, siempre valiéndose de esto. Entonces, muchas veces ponen que el periodo en realidad es 1 sobre 2pi. ¿Es correcto? Sí, es correcto, solamente que la frecuencia fundamental es de 2pi. Bien, del mismo modo, análogamente, pueden decir que t es igual a 1, poner el 1 más grande, 1 sobre 2pi. Perdón, no 2pi, 1 sobre 2pi, al revés, de hecho. El t es 2pi. Y 1 sobre f es el valor. La frecuencia fundamental sería 1 sobre 2pi. Me digo que acá cuando dije 2pi es 1 sobre 2pi. Bien, esta es la frecuencia, este es el periodo. No se confunden con la T de tensión, muy importante eso. Bien, y un tercer valor muy importante que se usa y van a usar mucho en el taller de laboratorio, que es lo que se llama el valor eficaz. El valor eficaz lo voy a poner con texto porque es una definición y hay que saberla. Esperen que voy a pasar esto por acá. Solo si el objeto quiere. Ahí está. Venga. Vamos a poner un poco más grande. Tampoco tan grande. Ahí. Perfecto. Y voy a poner que valor eficaz es el valor de tensión. No sé si va a pasar abajo de la F. Espero que sí. Pero por los dos lo voy a mover un poquito. O no. Si no quiere. El valor de tensión continua. Necesito ampliarlo. Continua, que es, o mejor digamos, que es equivalente al de corriente alterna. ¿Cómo es eso de equivalente? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir con equivalente? Quiere decir, esperen que voy a poner el espacio, para si me queda todo ahí.
¿Cómo es equivalente? Es equivalente porque disipa la misma potencia en un ciclo. ¿Qué es un ciclo de tiempo? Bueno, es cuando pasa un periodo. Es como en toda la curvita, vieron que teníamos la curvita. Esperen. Cuando me tenga el lápiz, ahí. Vieron que nosotros teníamos la curvita del seno. Uy, eso es horrible. La curvita del seno, y si hacemos diagrama sobre tiempo, si lo dibujamos, esto va así, baja y vuelve a subir. Bueno, uy, esa última parte está fea, pero no voy a dibujar todo. Supongamos que esto es así. Esto es un valor que va variando. Y en un momento voy a tener mayor potencia disipada, si veo, porque va a ser mayor la corriente y mayor la tensión, y en otro va a ser cero. Pero si yo estudio este pedazo, con su parte de arriba y su parte de abajo, que después de esto empieza a repetirse y es cíclico, entonces conviene estudiar uno solo. Total, estudiando uno y sabiendo que es ese en el periodo de tiempo, puedo decir que a lo largo de todo ese tiempo fue teniendo distintos valores. Estoy pintando como si fuera pintando toda la curva, todo el área que está debajo de la curva. Todo esto fueron distintos valores de tensión que fui teniendo, pero a la larga, todos juntos me van a disipar un cierto valor de potencia. Recuerden que la potencia era igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, yo digo que la potencia que disipó en un momento de tiempo, la mido y no sé, sé que en un ciclo de tiempo me disipó, digamos, 3 vatios. O sea, estoy diciendo cualquier cosa. 3 vatios disipó. Bien, disipó 3 vatios. Y si yo tengo una resistencia que valía, no sé, 10 ohmios, entonces yo tengo un valor de resistencia y tengo un valor de potencia. ¿Por qué no puedo calcular y decir, bueno, si esto en realidad hubiera sido una tensión continua, una tensión fija, yo hubiera podido tener en este mismo periodo de tiempo, supongo que pasaron, no sé, 3 segundos. En estos 3 segundos, puta, esto tendría que haber, voy a correr un poquito el gráfico. Ahí. Si yo en vez de esto hubiera tenido una tensión continua, la cual hubiera sido fija en todo momento, digamos que estaba pintando con verde, sí. Lo que hubiera sido fija en todo momento, y a lo largo de estos 3 segundos se hubieran disipado los mismos 3 vatios en este ciclo, mi área bajo la curva sería esta. Solo que en una función, en una tensión continua, la cual es más fácil de estudiar, porque sé su valor en todo momento. Bueno, ese valor es el valor eficaz, es el valor de continua que me disipa la misma potencia en el mismo periodo de tiempo que mi tensión alterna. ¿Y cómo calculo esto? Bueno, lo calculo en el caso de senoidales. Esperen que me deje editarlo. Ah, estoy con lápiz. Esperen que voy a copiar el espacio este que tomé acá. Bien. En el caso de senoidales, pues una D, que va lenta la cosa. Dales, este valor es igual al valor pico dividido en raíz de 2. Eso aún, uy, no me puso la mitad de las cosas que escribí. Bien, gracias computadora. Al PP, o valor pico, vamos a poner valor pico, dividido por la raíz de 2. Bien, espero que esto sí lo escribo acá, entre todo. Perfecto. Bien, entonces es así. El valor eficaz, esto vale tanto para tensión y se hace análogo a la corriente, porque recuerden que la corriente no es más que, si yo sacara de acá que dijera que la I pico es igual a
voltaje pico sobre resistencia. Si se fijan, esto sería lo mismo que decir que I de t es igual a B de t sobre R. Y entonces es lo mismo básicamente, o sea, las explicaciones para tensión se hacen análogas a la corriente. Y por lo tanto, si yo quisiera sacar el valor eficaz de mi corriente, podría decir que es el valor de corriente continua, que es equivalente al de alterna, que exhiba la misma potencia en un ciclo de tiempo. Solo que acá en vez de decir que la tensión me produce la potencia, me la produciría la corriente, y en vez de hacer B cuadrado sobre R, yo haría I cuadrado por R, y bueno, eso tendría que dividirlo, y bueno, sacaría el valor de corriente continua. Es análogo, es completamente análogo, no hay problema. Y muy importante que en el caso de senoidales, que son los únicos casos que ustedes van a estudiar por ahora, ya van a ver en electrónica que puede tener cualquier valor, pero eso es materia de segundo año y segundo semestre, ustedes solamente van a hacer que el valor pico es igual, que es el valor eficaz es igual al valor pico dividido por la raíz de 2. Dividir por la raíz de 2, y eso es un valor que se van a cruzar tantas veces cuando estudien ingeniería, se van a cansar de ver. Uy, si yo digo que tengo 1 sobre raíz de 2 por algo, literalmente voy a poner algo porque se multiplica por un montón de cosas, algo dividido la raíz de 2, esto es igual que hacer multiplicar por 0,707. Entonces, básicamente pueden ver que el valor eficaz es más o menos el 71% del valor pico. Simplemente este número para que sea más rápido, en vez de tener que poner el valor de dividir por raíz de 2, a no ser que encuentren rápido la raíz de 2, pueden multiplicar por 0,707 y también es válido. Y eso es el valor eficaz. Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes miden con el... Estoy tratando de sumar a la clase. Si ustedes tienen el multímetro muchas veces les va a permitir medir en corriente alterna ciertos valores y les va a permitir medir valores de tensión alterna. Estos valores, el mismo multímetro ya les entrega el valor eficaz. El multímetro hace esto, hace el valor que estén midiendo, lo divide por, o se encuentra su valor pico, lo divide por raíz de 2 y les da el valor eficaz. Entonces tengan en cuenta que por ahí cuando miden en el multímetro por tensión alterna, las frecuencias, generalmente por ejemplo la tensión de sus casas, de sus enchufes, de la Argentina tiene por norma IRAM, si no me equivoco, por un decreto, su frecuencia es de 50 Hz. Y por eso es que llegamos a un valor eficaz de 220 voltios. Y esos son los famosos 220. Bueno, si ustedes calculan el valor pico de la tensión, en realidad, les daría que tiene unos 320, 330, si no me equivoco, valores de tensión pico a la salida de los tomacorrientes de tu casa. Pero, dado que se habla siempre en valores eficaces, el valor eficaz de la tensión que sale por los enchufes de sus casas es de 220 voltios. Y por eso es que se dice que tenemos 220. Ese es el famoso 220 del que se habla. Son lo generado con una frecuencia fundamental, un omega, de 50 Hz. Otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, tienen una frecuencia de 60 Hz en su generación y alcanzan valores eficaces de 110 voltios o unos 150 eficaces, si no me equivoco, no estoy todo seguro. Pero bueno, esos países tienen una tensión de salida de toma corriente menor. ¿Afecta en algo? No, simplemente que, bueno, los aparatos están diseñados distintos porque tienen que funcionar para un voltaje, una tensión menor. Detalle anecdótico, pero bueno, por ahí les sirve para entenderlo. Bien, eso es lo que tienen que saber y lo que tienen que tener en cuenta de lo que es tensión y corriente alterna. No sé si tienen alguna duda, bueno, yo no tengo acceso, así que cualquier duda pueden ponerla en el chat o pueden escribirme, yo no tengo drama. Perdón, Víctor preguntó si había arrancado hace mucho, no habíamos arrancado hace un ratito. De todos modos, este video, como les decía, lo voy a subir. Si es cortito, si no se hace muy largo y los temas de hoy no quise extenderme mucho porque recién estamos empezando a verlos, no va a ser muy largo el video, estimo que para las 5:30, 6 ya va a estar subido en mi perfil de YouTube
y se lo voy a pasar lo más rápido que, o sea, se lo voy a pasar a los chicos de ABM, voy a esperar que lo suban lo más rápido posible. De todos modos, bueno, estamos en el grupo de WhatsApp, así que cualquier duda que tengan me pueden escribir por ahí, se los voy a pasar el link, como siempre. Bien, eso es el valor eficaz. Entonces, es el valor de tensión continua, que es equivalente al de alterna, y que disipa la misma potencia en un ciclo de tiempo. No me voy a extender mucho más con eso porque sería entrar en temas que exceden a taller de laboratorio. Pero bueno, básicamente, mini repasito. Recuerden que la función senoidal tiene una amplitud, que es un valor pico. Si se fijan y ponen en cualquier lugar, incluso no sé, en Wikipedia, ponen función seno, les va a decir que el seno de t es igual a por seno de omega t, que omega incluso les puede decir que es t sobre t periodo, t mayúscula. Y bueno, si decimos que omega, de hecho acá podría ponerles de f, podría ponerles que esto es el omega. Entonces, este omega acá es la frecuencia. Es 1 sobre t, así que les va a decir que es a por seno de t o de x, si es seno de x, sobre t mayúscula. O x mayúscula, bueno, es el periodo. Acá les da t porque estamos en función del tiempo. El periodo siempre es una t mayúscula, así que pueden tener seno de x sobre t mayúscula, es completamente válido. Bien, recuerden el hecho de que los radianes son distintos a los grados, que un giro completo va, o sea, que un giro del vector va de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados, y que si por ejemplo ustedes les dan un tiempo que transcurre desde que comenzó a girar el vector, lo que van a tener que hacer es buscar el periodo, les van a dar el periodo, se les va a decir que el periodo es de 5 segundos, o sea que en 5 segundos da un giro completo, hace todo esto en 5 segundos, y les dicen, no sé, calcular la tensión cuando pasaron 3 segundos. Bueno, ustedes van a hacer t, que en ese caso va a ser 3, dividido el t mayúscula, que es 5 del periodo, o multiplicarlo por 1 sobre 5, que va a ser la omega, les va a dar 3 quintos, y el seno de 3 quintos ustedes van a poder calcularlo, y les va a dar, no sé, más o menos por acá. Recuerden que 3 medios estaban los 270 grados, y un medio era acá, así que los 3 quintos, que son como el 60%, va a estar más o menos por acá, y van a decirle, no sé, que tiene un valor de, no sé, qué sé yo, esto sería, digamos, 50% negativo el valor pico. Si el valor pico era 5 voltios, pues va a tener menos 2,5 voltios. Ejemplo rápido, bastante burdo y bastante absurdo, pero bueno, es como para que se entienda cómo se calcularía el problema. De todos modos, cuando tengamos ejercicios que les den los profes, vamos a poder hacerlos, vamos a poder aplicarlos y lo van a entender más. Esta clase de hoy es solo teoría, si ni siquiera estoy compartiendo pantalla completa, estoy solamente con la pizarra, porque no necesitamos ni PDF, ni videos, ni imágenes. De todos modos, si necesitan por ahí un video, alguna ayuda extra, me piden, yo tengo videos, tengo otras cosas que pasarles de otra gente que lo explica claramente mucho mejor que yo, porque lo hace desde mucho tiempo. Y bueno, básicamente eso, que cualquier duda que tengan me pueden consultar. Eso es en cuanto a corriente alterna. Por ahora es simplemente una introducción. Tenemos valores picos, tenemos valores instantáneos, que son cuando tenemos un tiempo determinado y queremos saber un valor en un cierto instante de tiempo, es el momento instantáneo, el instante ese. Y tenemos el valor eficaz. 3 valores de tensión muy importantes. A la vez también pueden ser de corriente, bueno, lo dicho. Y ahora sí puedo pasar al segundo tema, que por ahí muchos ya lo han visto, pero otros no, porque lo explicamos en la clase que vimos ejercicios de Enrico, del profe Enrico, así que no, otros que no eran de esas comisiones, por ahí no se interesaron, porque ya incluso ya habían rendido, y es el tema de los diodos. Por ahí muchos lo vieron, por ahí todavía algunos no lo vieron, porque empiezan con corriente alterna y ven osciloscopio antes de ver diodos, pero el diodo es un objeto muy importante en la electrónica, muy, muy importante. No voy a decir que es el más importante, hay otros más importantes, pero es prácticamente fundamental en lo que es la electrónica digital, porque es el antecesor, es el padre del transistor y bueno, muchas cosas más. Y sin transistores la vida no existiría tal y como es, por lo menos la electrónica no existiría tal y como es, ya que es la base de todo lo que es la comunicación digital también. Bien, el diodo. ¿Qué es el diodo? Es un elemento electrónico o un elemento, este es el físico, si ustedes lo compran van a verlo así, y si lo ven esquemático es así, de hecho se lo puedo escribir para que lo tengan en cuenta. De hecho este símbolo pueden encontrarlo en su multímetro, muchos, porque es para medir continuidad eléctrica,
y ya vamos a ver por qué. Esto vamos a poner físico y el otro vamos a poner esquemático. Y esto lo vamos a agrandar un poco. Y lo vamos a subir. Y esto le voy a dar un Enter. Ahí está, perfecto. Entonces en un circuito esquemático lo van a ver así. Y en un circuito físico lo van a ver así. El ánodo es el lado negativo. No, perdón, es el lado... sí, está bien, el lado negativo. Y este es el lado positivo. No, perdón, sí está bien. Estaba diciendo, me parece. El ánodo es el lado positivo y el cátodo es el lado negativo. ¿En qué sentido positivo y negativo? Que es por donde entra la corriente. Cuando la corriente entre y circule, va a circular en este sentido. ¿Y por qué es así? Porque en este sentido la corriente no va a circular. El diodo, de hecho yo tenía un dibujito hecho en la clase del otro día, así que lo voy a buscar porque lo dejé por acá dando vueltas. Uy, tengo el lápiz puesto. A ver si lo encuentro por acá. O lo borré. ¿Lo borré? Bueno, muy posiblemente lo haya borrado. Así que no hay problema. Vamos a volver a dibujarlo. No era ninguna obra maestra. Había puesto que el diodo cuenta con un valor B sub. Está muy chiquito. Vamos a ponerlo un poco más grueso. Por ahí. Me gusta más. Bien. El diodo cuenta con un valor B sub D que, oh sorpresa, es el simbólico de voltaje de diodo. Voy a ponerlo un poco más arriba. B sub D, el cual es igual generalmente a 0,7 porque son diodos de selenio, no, de sílice. Diodos de sílice, de un silicato, y esto tiene un 0,7 de voltaje. Uy, está cada vez más horrible, no lo puedo borrar esa rayita. Ahí, y ahora sí hacemos 0,7. Bien. Pero, por ejemplo, si esto fuera un LED, que decía otro día a los chicos, el LED no es otra cosa que un diodo que emite luz. De hecho, LED es la abreviatura en inglés de Light Emission Diode, o sea, diodo emisor de luz. Y la diferencia es que el LED es el triangulito este, con la rayita esta, bueno, así, con una flechita, que eso indica que emite luz. Esquemáticamente esto simboliza un LED porque es un diodo que emite luz. La luz se simboliza con esa flechita. Eso es un LED. LED, que es un diodo que emite luz, básicamente. Los LEDs tienen otros valores según el color de emisión que tengan, pero bueno. Generalmente si tenemos un diodo físico, o sea, esta cosa negra con una rayita blanca, en el lado negativo, espérenme porque voy a consultar, pero no mandármelas con el tema del diodo, cuál es el lado negativo, cuál es el positivo, porque estoy entrando a dudarla y eso no está bueno. Sí, sí, es así. El diodo circula en, en este sentido, así. El lado positivo sería este por donde entra la corriente. Bien, a lo que yo iba a ir es al hecho de que si tenemos un diodo en el circuito, lo que va a pasar es que, como, lo que va a pasar es que vamos a tener una llave que nos va a cobrar, por así decirlo, un impuesto. Si nosotros tenemos una alimentación en el voltaje, decimos que el voltaje de alimentación, supongamos que tenemos literalmente una fuente, un diodo, uy, un diodo y una resistencia. Ahí. Esto va a tener un BD y esta resistencia va a tener un valor R.
que no me interesa porque es solamente un ejemplo. Y esta fuente va a tener un valor B sub F, ya que tenemos B de fuente. Si tenemos que B sub F es menor o igual que B sub D, entonces nuestro diodo se va a comportar como una llave abierta. O sea, no va a dejar pasar la corriente. Es como que te cobra un impuesto. Te dice, bueno, vos para pasar por acá tenés que pagarme 50 pesos. Y vos decís, no tengo 40, bueno, no pasás. Es así, es literalmente eso. Y te dice, te voy a cobrar 50. Bueno, ¿pagás 50? Perfecto, tenés 50 justos y mira, no te va a alcanzar porque ya no tenés voltaje. Es como si tuviéramos una fuente en sentido contrario. Es una fuente, no lo piensen como una fuente, pero bueno, digamos que esto, que vale 0,7. Y ustedes recuerden que cuando tenemos... bueno, de hecho el diodo se puede simbolizar como, si lo queremos estudiar, como una fuente en sentido contrario y una llave. O directamente como una fuente en sentido contrario, digamos. Entonces, siempre que mi fuente oficial, real, esto es un diodo, recuerden que esto es un diodo. Nuestra fuente real S de source, o fuente de F de fuente. ¿Entendés? Siempre que sea menor o igual, pues entonces por acá no va a circular corriente. En realidad sí circularía porque circularía en sentido contrario, por eso es que no quiero dibujar alguna fuente. Pero supónganlo que es una fuente en sentido contrario de 0,7. Si fuera 0,7, el valor de fuente, 0,7 menos 0,7 me da 0. Y no tengo ninguna tensión que alimente esta resistencia para generar corriente. Entonces es por eso que, de hecho puedo poner una llavecita y ahí quedaría un poco más claro que ahí sí, bueno, por eso, que ahí sí no circularía corriente. Ahí es así. Si la fuente tiene menos de 0,7, esto se va a restar y va a estar abierta la llave. En cambio, si la fuente es mayor a 0,7, se va a cerrar y entonces cuando el voltaje de fuente es mayor que el voltaje del diodo, uy, una de hierro, una de cobre, el voltaje del diodo, entonces mi elemento eléctrico se va a comportar como si fuera un cable. O sea, no va a pasar nada. O sea, no va a haber ningún problema. Solo que sí voy a tener ese pequeño impuesto que yo les decía. Se va a comportar como una fuente en sentido contrario que vale 0,7 voltios. ¿Y entonces en qué me afecta mi circuito? Y bueno, digamos que para empezar solo deja pasar corriente en un sentido. Solo deja pasar tensión en un sentido. Recuerdan hoy cuando teníamos y ya me estoy excediendo de lo que implica eso, pero bueno. Recuerdan que teníamos una tensión que en un momento era positiva y en otra era negativa. Bueno, pues entonces mi diodo solo dejaría pasar cuando esté alimentado con tensión positiva. Y cuando esté alimentado con tensión negativa va a estar en inversa, va a ser menor y va a ser una llave abierta. Y bueno, genera distintas configuraciones, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es lo que se llama un rectificador, porque solo me deja pasar ciertos valores por encima de su valor y con un solo sentido. Y eso es lo importante. El diodo es un elemento que deja pasar corriente o no según el sentido de la misma. Y el valor, obviamente, el valor de la tensión de alimentación. Pero básicamente es esto lo que es el diodo, es que si voltaje de fuente es menor o igual, va a ser una llave abierta, no va a circular corriente y la resistencia no va a estar alimentado por ninguna tensión ni corriente. En cambio, si el voltaje de fuente es mayor, se va a comportar como una fuente en sentido inverso de 0,7. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que en este dibujo nuestra fuente vale 1 voltio y el diodo tiene un valor de 0,7, se cumple esta posibilidad de que sea mayor y entonces la resistencia acá va a ser alimentada por una tensión, pero esa tensión va a ser la resta, porque recuerda que es una fuente en sentido inverso. Y en la tensión que va a caer en esta resistencia
va a ser de 0,3, uy, se me fue, 0,3 voltios. Entonces yo quiero calcular la corriente, bueno, o sea, 0,3 dividido R. A lo que voy es que la corriente que va a circular no va a ser de 1 voltio dividido la resistencia, sino de 0,3, que es lo restante que me dejó el diodo. Y eso es lo que hace el diodo. Es como que te resta un poco la circulación a cambio de dejar pasar solo en un sentido. Tiene aplicaciones, tiene miles de aplicaciones, ya vamos a ver. Se usa mucho en corriente alterna, sobre todo. Pues bueno, en corriente continua, ¿de qué me sirve alimentar con 1 voltio si estoy restando 7, si siempre va a ser positiva? Es como que solamente le estoy sacando tensión a mi circuito. No me sirve con muchas aplicaciones en tensión continua. Pero sí en alterna tiene muchísimas aplicaciones y por eso lo empiezan a ver ahora, ya que me permite que solo pase en un sentido, positivo o negativo, según cómo esté puesto el diodo, en qué posición. Pero bueno, el diodo deja pasar en este sentido, en el sentido de su flecha. De positivo a negativo, bueno, acá es donde se entra la corriente, entonces este es positivo. Y bien, eso es lo que sería un diodo. Es un elemento electrónico, que se comporta con llave abierta como una fuente. Por ahora eso es lo que les puedo decir de diodos, porque ya fuente de Wheatstone, configuraciones de diodos, rectificadores, media onda, onda completa y tantas cosas más, estoy seguro que no lo han visto porque recién han tenido 1 o 2 clases de taller después del primer parcial, así que no quiero pasarme con esos temas. No sé, a ver si hay alguna duda, alguien mandó un mensaje o no, creo que alguien mandó un mensaje. Ah, no, me mandaron por WhatsApp. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta ahora con lo que dijimos de corriente alterna o de diodos. No sé si se entendió, si no se entendió. Aprovechen que son poquitos, así puedo aclararle cualquier duda que tengan. Si no, bueno, perfecto, se entendió. Genial. Bien, entonces les propongo que por hoy dejemos acá. Así les doy tiempo a que entiendan bien los temas y que vean bien lo que les han dado en clase. Y ya la clase que viene vamos a ver osciloscopio, que es nuestro multímetro para corriente alterna, multímetro con comillas, obviamente, y podemos ver algo de diodos en corriente alterna, ya que, bueno, van a tener un poco más de clases viendo esto. Nada, espero que les haya servido, espero que les haya entendido, y cualquier duda me pueden escribir, lo podemos ver lo que quieran, esto va a estar subido en YouTube, bueno, son las 3 de la tarde, así que estimo que para las 4 o 5 ya va a estar subido, y nada, cualquier duda que tengan, me dicen chicos, y nada, nos estamos viendo.